nuestra audiencia con esta perspectiva de cada uno de ellos. Aquí está Ricardo Moreno Bastida, morenista, artífice también de lo que ha sido el crecimiento de Morena en el Estado de México. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Buen día a todos los escuchas. Y del otro lado, frente a frente, está el ingeniero Juan Carlos Núñez, presidente municipal y hoy presidente del Comité Municipal de Acción Nacional en Toluca. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias por acudir a este llamado y por esta disposición para intercambiar algunos puntos de vista. Estamos metidos en un momento importante, ya muy encendidos los ánimos para lo que será el proceso de elección de gobernador o gobernadora en el 2023. Y antes de llegar a ese punto, pues se ha atravesado el asunto de la reforma político-electoral que el gobierno de la República, el gobierno de México, planteó y que encendió también los ánimos. De entrada, ¿por qué pensar que en este momento hacía falta, Ricardo, Juan Carlos, una reforma político-electoral? Primero, si me lo permite Juan Carlos, señalar que en México vivimos una transición no pactada. Desde la década de los 90 empezamos realmente un ejercicio democrático en este país, con elecciones regularmente democráticas, con muchas deficiencias, y que en este momento, hay que decirlo, la reforma electoral que se plantea no entrará en vigor para la elección del Estado de México, por disposición constitucional. De tal suerte que no es una reforma que lleve ninguna dedicatoria para el próximo proceso electoral. Es cierto, el INE tiene deficiencias, como cualquier otra institución pública de este país y de todo el mundo. Requerimos modernizar la estructura del INE, requerimos sentar valladares a los excesos que han tenido los consejeros electorales, hay que decirlo, en la interpretación legal que han hecho durante estos últimos años de diversas disposiciones legales que han afectado a todos los partidos e incluso a ciudadanos a través de un exceso en sus determinaciones. Me parece que hay consejeros electorales que claramente han mostrado una parcialidad, una animadversión. Creo que es indispensable también revisar el modelo de organización del Instituto Nacional Electoral, en virtud de que la reforma de 2014, que dicho sea de paso, fue pactada por el PRI, por el PAN y por el PRD en el marco del Pacto por México, es una reforma inacabada. El sistema nacional electoral que previó es realmente un bodrio entre las facultades que tienen los estados a través de los soples del Instituto Electoral del Estado de México en particular y las funciones que tiene el INE. Hay que decirlo, el poder de nombramiento y remoción que tiene el Consejo General del INE respecto a los integrantes de los organismos estatales electorales es bastante fuerte y ya se han cometido muchísimos excesos, se han destituido a muchísimos funcionarios. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Bueno, de entrada, esta es una reforma propuesta, en primer lugar, una de las iniciativas del presidente de la República, que viene a ser un retroceso en los avances que llevábamos. La verdad es que en esta transición de la que habla Ricardo, pues tiene que ver que nunca se ha terminado, nunca se ha concluido, y ahora lo que se plantea es justamente una regresión. Entre la discusión, imagínense ustedes que para los años 50, 60, 70, pues este país era monopartidista propiamente, la hegemonía de un partido político donde gobernaba y controlaba, por supuesto, los procesos electorales. Cuando empieza la discusión en serio, por allá en los años 1988 y en adelante, donde justamente se plantea pues, la decisión de que pudiera tener unas reglas diferentes para acceder justamente a esa transición política y democrática, bueno, pues en ese entonces surgen expresiones como Cuauhtémoc Cárdenas de la izquierda y en el caso del PAN, pues una lucha histórica de muchos años más. Pero en ese sentido, pues todavía, por supuesto, López Obrador seguía en el PRI, aplaudiéndole a Bartlett, por cierto, que era el responsable de los procesos electorales, y en esa dinámica se fue construyendo entre todos un organismo que respetara a todos, empezando por la credencial con fotografía para que no pudieran votar los muertos. Entonces, dentro de ese partido hegemónico se fue derrumbando hasta que se hizo un mosaico
plural de muchos partidos políticos que fueron accediendo. Entonces, reforma, este INE que tenemos es el producto y la construcción de todas las fuerzas democráticas que sentados a la mesa acordaron. Pero me parece que en ese sentido, esta reforma, así planteada por el presidente de la República, pues viene a hacer regresarle al Poder Ejecutivo las facultades, donde mucho tiempo, en ese sentido, se construía desde la oposición, cuando existía pues un agravio, un proceso electoral que se sentía que no se respetaba plenamente los derechos, pues se accedía a cambiar las reglas, a irla perfeccionando, y hoy lo que tenemos, pues me parece que es un avance, y de aquí para adelante, por supuesto que existen deficiencias, por supuesto que muchas veces el tribunal, el INE, ha tomado decisiones a las que el PAN quiere o a las que los ciudadanos o que otros partidos quieren, pero no, eso no se trata de arremeter contra el árbitro, ni arremeter contra quien hoy tiene la máxima aceptación ciudadana, que como institución ciudadana, en ese sentido. Entonces me parece que pues está en riesgo nuestra democracia y nuestras libertades. Por cierto, esta transición que nunca se ha terminado y que seguimos en pleno proceso de construcción. O sea, hace falta una reforma, pero no esta, en síntesis. No, lo que hace falta es sentarnos. La verdadera transformación tiene que ver sentarnos a la mesa por primera vez en este país, todos, sin exclusión, para que en todo caso podamos discutir bajo qué reglas queremos competir. Me llama muchísimo la atención lo aquí expresado por Juan Carlos. Recuerdo la reforma electoral de 1991, aquella posterior al fraude electoral del 88, en donde el PAN pactó con el PRI una reforma electoral lesiva. Yo quiero entrar a lo profundo, al contenido de la reforma, más allá de las expresiones genéricas. El INE requiere limitar los excesos económicos que tiene, los excesivos salarios de los consejeros electorales y las excesivas prestaciones. Es un instituto, unos consejeros electorales del INE, que han defendido en tribunales los excesivos salarios que tienen, a pesar de que hay una disposición constitucional que limita el alcance de los salarios que pueden tener. Pero dentro de las prestaciones ahí hay muchísimo más. Por ejemplo, es increíble que el Estado mexicano tenga que pagarle la dote matrimonial al presidente del Consejo General del INE. Pero ya no está vigente. Pero estuvo vigente. Sí, me parece, dentro de estos excesos administrativos, en donde incluso la Corte ha determinado cierta libertad para el INE de configuración de su presupuesto. Es decir, la Cámara de Diputados no puede entrar en algunas partidas presupuestales a recortarlas o no. Por eso hay que reformar al INE, para limitar los excesos. Y esto lo pongo simplemente como un ejemplo. Pero hay otras cosas que también es necesario que se reformen. ¿Cuál es una de ellas? Yo creo la más profunda. Que haya por primera vez en este país un sistema electoral que le dé a cada partido lo que legítimamente le corresponde. Es decir, que en la elección de diputados locales, diputados federales, cada partido tenga el número de diputados que le corresponda según su votación, más allá de los convenios electorales. Entrando en lo profundo, como dice Ricardo, a ver, primero el tema. El argumento presupuestal, el de que los consejeros no ganen tanto y el instituto no gaste innecesariamente o no otorgue incluso prestaciones laborales, creo que a la mayoría de la gente le hace sentido. No tiene que ser un aparato, un instituto electoral dispendioso. ¿En eso estarías de acuerdo, Juan Carlos? Mira, por supuesto, en ese sentido me parece que hay mucho que abondar y que ir limitando. Sin embargo, había que tener el antecedente de cómo surgió. La verdad es que los excesos que tenía de manipular los procesos electorales, el gobierno, bajo su responsabilidad, todo el órgano electoral, pues la verdad es que era lesivo hacia todos, porque entonces no había diferencias en ese sentido, y hay que limitar. Por supuesto que se requieren reformas, estoy de acuerdo. Cada proceso electoral debe ser un proceso de transformación permanente para ir perfeccionando lo que tenemos, no para hacer una regresión que dañe. Mira, en este plano presupuestal me parece que en ese sentido todavía hay muchas acciones de los partidos políticos que llevan a cabo procesos donde lo vimos
donde los propios hermanos Martín y Pío recibiendo dinero en efectivo, y no digo que sea el único, seguramente hay muchos más, pero me parece que las facultades de fiscalización de cada uno de los procesos al interior de cada partido político debe ser debidamente auspiciado y verificado por una autoridad que no sean los propios partidos políticos y que no sea el gobierno, sino que sea con plena transparencia y apegados a la legalidad. El hecho de que hoy puede entrar dinero del narcotráfico a campañas electorales bajo esa circunstancia, o dinero público o mal habido, cualquiera que este sea, y me parece que sí es necesario una reforma para darle más dientes al instituto y que con ese sentido se refuerce nuestro sistema democrático y no ir a la inversa. Muy bien. Estamos en Primero lo Primero. Estamos platicando aquí en la mesa con Ricardo Moreno, con Juan Carlos Núñez sobre la reforma político-electoral que se está procesando en el país, que aunque pues en el Congreso se ha dicho que se irá a diciembre, el tema pues es de discusión. Regresamos después de una breve pausa.